Hola a todos, empezamos el 2024 haciendo retiros de una página que les voy a compartir hoy. La prueba de pago es de 17.28 TRX que ya tengo en mi cuenta en Binance. La fecha 2 de enero de 2024. La persona que me compartió esta nueva estrategia me comentó que en la anterior ronda pagó un aproximado de 9 meses. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Te sugiero quedarte hasta el final del video porque quiero mostrarte el paso a paso que debes dar para conseguir TRX en tu cuenta en Binance. También te recuerdo que aquí en el canal en YouTube tenemos una serie de estrategias que puedes poner en práctica. La gran mayoría de ellas son sin inversión alguna y otras con inversión. Después de ver este tutorial te invito a pasar por el canal y poner en práctica la que más te guste. Si quieres apoyar al canal, deja un hermoso like a este video. Quiero contarte que la página que te voy a mostrar hoy, en la primera etapa, la persona que me compartió esta estrategia me indicó que pagó un aproximado de 9 meses. También te recuerdo que aquí abajo en la caja de descripción te he dejado los enlaces de registro. Cuando hayas hecho clic, te va a llevar a una página donde debes colocar un correo electrónico y una contraseña para registrar tu cuenta. También quiero indicarte que en esta plataforma únicamente vamos a poder retirar, pero si hacemos una inversión. Quédate hasta el final del tutorial porque quiero mostrarte la forma en la cual debes invertir y la cantidad mínima para hacer tus recargas. Una vez que te hayas registrado, encontramos la sección de recarga para retirar, el récord de inversión, los registros para transferir, también si queremos cambiar la contraseña y si queremos desconectarnos de nuestra cuenta. En la parte inferior encontramos la sección Hogar, la minería, la estrategia, el equipo de nuestros amigos referidos y nuestra cuenta. Es importante que sepas que para poder retirar en esta plataforma únicamente se hace si hacemos recargas. Para ello venimos a la sección Recargar. Acá nos muestra una dirección y también un QR donde debemos hacer nuestras recargas. El monto mínimo de recarga es a partir de un USDT o también 10 TRX. Recuerda, los depósitos inferiores a un USDT o 10 TRX no se pueden depositar en la cuenta, entonces los vas a perder. Por ello es importante que tengas esta información en cuenta. Una vez que hayas recargado esa cantidad mínima, automáticamente empezarás a generar criptomonedas 24/7. Ahora venimos a la sección Estrategia y quiero contarte que hay otros planes, pero yo sugiero que si vas a hacer una recarga, que lo hagas con el mínimo, que es ya sea un USDT o 10 TRX. Tenemos otros planes donde nos indica que la tarifa diaria es del 2%, el ciclo es de 7 días y si queremos recargarla debemos hacerlo con $30. Esta es la recarga máxima, el ciclo es de 7 días y acá hay más información de lo cual vamos a retirar. Regresamos, encontramos otros proyectos, el proyecto 2 que es del 3% a 14 días. El proyecto 3, 3.50 a 21 días, son 3 proyectos, pero yo sugiero que lo hagas únicamente con la cantidad mínima. En este caso, la recarga es de 150 y en el proyecto 3 la recarga es de 150 también, pero yo sugiero que hagas una recarga en TRX porque el fee que te cobra tu billetera para poder retirar de tu wallet es un aproximado entre 1 y 3 TRX. Ahora bien, si haces retiros en USDT, por lo general todas las billeteras te cobran de fee un USDT. Cuando hayas hecho tu recarga en esta página a partir de 10 TRX, debes dejarlo allí y únicamente esperar a tener un saldo de 2 USDT
con los cuales podrás hacer retiros. Para ello regresamos nuevamente a la sección Hogar. En esta sección vamos al icono de retirar. De momento yo tengo un balance de 0.24 TRX porque acabo de realizar el retiro y como te mostré al inicio de este video, la prueba de pago de 17 TRX. El límite de retiro único es de 18. Déjame contarte que nos estarán cobrando un 4% de fee por cada retiro que hagamos y tenemos derecho a un solo retiro diario. Yo ya hice el retiro, por lo tanto hoy tengo 0 retiros restantes. Colocas acá la cantidad que vas a retirar y en esta sección vas a colocar tu dirección de Tron TRC20. Puedes retirar a cualquier billetera. Yo lo hice a mi cuenta en Binance. Si no tienes una cuenta en esa wallet, también te dejo un enlace de registro aquí abajo donde obtendrás el 5% de descuento en cada trade o cada intercambio que hagas en cualquiera de las criptomonedas. Esto es de por vida, así que si aún no tienes una cuenta en Binance, aquí abajo te dejo el enlace de registro con el 5% de retorno por cada trade que hagas. Bajamos un poco, colocas la contraseña y por último haces clic en el botón seguro. Acá te va a colocar la cantidad que vas a recibir. Esperas un aproximado de 5 minutos que llegue el monto de retiro a tu cuenta en Binance. También puedes compartir tu enlace de registro con tus amigos. Tiene un programa de referidos, si no estoy mal, de 5 niveles. Así que copia tu enlace de referido, lo compartes con todos tus amigos y ganarás un porcentaje de cada recarga que ellos hagan. Se me pasaba por alto que después de registrarte te estarán dando un USDT para que empieces a generar TRX 24/7, pero déjame contarte que no puedes retirar si no haces una recarga previamente. En esta sección vas a encontrar la información de tu cuenta. Como te dije también al inicio del tutorial, la persona que me recomendó esta estrategia me indicó que en la pasada pagó 9 meses. Esperemos que por lo menos esta pague 5 meses para poder sacarle buenas ganancias. También te invito a pasar por el canal, ver y poner en práctica la estrategia que más te guste. Aquí hay una serie de ellas, muchas de forma gratuita y otras haciendo una inversión. Si esta información te fue de utilidad, por favor regálame tu hermoso like. Si tienes dudas, házmelo saber en los comentarios que yo con gusto te estaré apoyando. Suscríbete al canal y recuerda, activa la campanita de notificaciones. Sin más por el momento y esperando que se encuentren bien, hasta una próxima. Adiós.